Hola, qué gusto saludarte, qué satisfacción poder encontrarnos nuevamente en este espacio en donde tenemos por finalidad poder compartir la palabra de Dios direccionada principalmente al varón, aunque eso no quita que pueda ser compartida con nuestras esposas, con nuestras mujeres, por supuesto que sí. Pero como en reiteradas oportunidades lo hemos dicho, este espacio lo hemos abierto con la intención de poder contribuir al trabajo que la Iglesia hace con los varones a fin de que el hombre pueda entender el diseño de Dios. Cuando decimos el diseño de Dios, hacemos referencia a comprender cuál es aquel hombre que Dios creó en la eternidad y que hoy necesita ser redireccionado hacia el modelo original a fin de poder tomar todo lo que Dios ha establecido para nosotros los varones. Dice el libro de Génesis que los hombres fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Es decir, que portamos la imagen de Dios y tenemos una similitud con quien es Dios, de modo tal que lo que queremos es poder hacer un aporte desde el punto de vista bíblico a fin de que podamos descubrir cuáles son las similitudes que tenemos con nuestro Dios y a partir de ahí poder modificar, rectificar nuestro ser interior a fin de que se ajuste a lo que Dios ha creado. Esa es nuestra tarea. Venimos encuentro tras encuentro tratando de desarrollar una arista nueva, una temática nueva y en esta oportunidad, lo que pretendemos hacer es hacer una continuación de la última enseñanza que hemos compartido. En ese sentido, retomamos la última enseñanza que trataba básicamente de 3 responsabilidades que Dios le asignó al varón. La primera de ellas era el deber de trabajar. En segundo lugar, la responsabilidad que tiene el hombre de transmitir las instrucciones de Dios hacia el seno de la familia y la tercera y última responsabilidad, el deber de ejercer el liderazgo espiritual dentro del hogar. Por supuesto que no son las únicas responsabilidades o tareas que el Señor nos ha asignado, pero en el último encuentro habíamos abordado estas 3 tareas de manera en particular. Y en el día de hoy la pretensión es poder ahondar, profundizar en una de ellas, particularmente en el deber de trabajar. Vamos a ver, entre otros aspectos, el origen del trabajo, los beneficios del trabajo, el mandato de Dios hacia el varón de trabajar. Vamos a ver el principio de autoridad dentro del trabajo y una serie de perspectivas que son de suma importancia a fin de que nosotros podamos ejercer una buena tarea laboral y a partir de ahí desencadenar todas aquellas bendiciones que Dios ha establecido y que están asociados precisamente a nuestro trabajo. Dicho esto, nos proponemos a desarrollar esta temática en el día de hoy y pretendemos con ello hacer un aporte, como decimos, en favor de todos los hombres que llevan a día su tarea con mucho esmero y sacrificio y ahora pretendemos que a continuación lo hagan con una nueva revelación y con una cosmovisión desde el punto de vista bíblico. Muy bien, decíamos anteriormente que conforme al relato
del libro del Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice el capítulo 1 en el versículo 26, 27. Habla de este tema. Pero si uno hace una lectura detallada y detenida de este primer capítulo del libro de Génesis, puede ver cómo es ese Dios creador. Nosotros fuimos hechos a su imagen, pero podemos ver en este mismo capítulo el actuar de Dios, el mover de Dios o el obrar de Dios. A partir de ahí vamos a poder extraer una serie de principios espirituales que rigen la actividad del trabajo y que de tomarlos y asimilarlo para nuestras vidas nos van a generar beneficios o bendición, como decimos habitualmente. Este primer capítulo relata la obra de la creación y está dividido por días. Dios llevó a cabo toda la obra creadora a través de un trabajo que se realizaba día por día. Ese trabajo ese trabajo de creación demandó 6 días y al séptimo día Dios descansó. Cuando vemos el relato bíblico, lo que podemos observar es un Dios trabajador, un Dios creador. Es decir, si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, un aspecto que vemos de Dios es que es un Dios que trabaja, es un Dios que lleva adelante una obra y nosotros somos semejantes a Él. Es decir, que el hombre que Dios creó es un hombre de trabajo. Y yendo un poquito más, debemos enfatizar que todo hombre creyente, que todo hombre de Dios, que todo hombre que se declare, que se reconozca como seguidor del Señor Jesús, debe ser un hombre que se caracterice precisamente por ser un hombre de trabajo. Veamos a continuación cómo Dios llevó a cabo su obra creadora. En el primer día dice que Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas y a continuación dijo que vio Dios que la luz era buena, es decir, que Dios calificó su obra. En el segundo día Dios hace otra tarea. En el tercer día Dios creó los cielos, separó los cielos de la tierra y al finalizar este tercer día Dios vuelve a calificar su propia obra y dice la Escritura que vio Dios que era bueno. Y así avanza al cuarto día y realiza una nueva obra y al finalizar el cuarto día dicen las Escrituras que Dios vio que era bueno, es decir, que Dios volvió a calificar su propio trabajo. Avanzamos al quinto día y al sexto día y vemos que esta tarea que Dios realizaba de calificar su propio trabajo también se repite en el quinto y en el sexto día. Y al concluir su obra, en el sexto día, ve toda su creación, toda su obra en su totalidad, y Dios dijo que era bueno en gran manera. Dicho esto, y bajando estos conceptos hacia nuestras propias vidas, la enseñanza sería la siguiente. Cada vez que nosotros realizamos nuestro trabajo, tenemos que entender que llevamos a cabo un proyecto que se tiene que realizar a través de distintas etapas. Esas etapas están previamente determinadas, responden a un orden lógico o a una coherencia. Como vemos, Dios creó al último al hombre. ¿Por qué? Porque primeramente tenía que crear su medio ambiente. Lo mismo hizo con los animales. Primero generó el hábitat para luego crear los animales. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar un plan de trabajo y empezar
con una planificación que nos permita avanzar hacia la totalidad de un proyecto. Y cada etapa tiene que estar sujeta a evaluación, de la misma manera que Dios lo hizo. Nosotros tenemos que calificar nuestro trabajo y ver si está bien hecho, y luego de haber cumplido una etapa recién pasar a la siguiente, a fin de que la obra final sea una obra correctamente realizada. Dios lo hizo de esa manera, y a esa manera nosotros la tenemos que asimilar e imitar, porque el mandamiento es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Otro aspecto que queremos destacar es el siguiente: Dios trabajó 6 días y descansó descansó el séptimo. Y dice la Escritura que descansó de toda su obra, es decir, que descansó de su trabajo. La regla para el hombre es idéntica. El hombre debe trabajar 6 días y descansar 1. Por supuesto que, de acuerdo a los usos y costumbres de nuestra sociedad, a veces se trabaja 5 días o se descansa 2, pero lo importante es destacar que primero se trabaja y después se descansa. Toda alteración de ese diseño trae consecuencias negativas. Un hombre que tiene mayores tiempos de descanso que exceden el tiempo de trabajo, seguramente eso le va a traer una consecuencia negativa, porque el trabajo trae beneficios para el hombre y la falta de trabajo, el no trabajar, trae perjuicios para el hombre. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo? Entre otros, por supuesto. El trabajo lo que permite es el desarrollo de todos los dones, las habilidades y los talentos que Dios depositó en cada ser humano. El trabajo nos permite mantenernos activos y en salud. El trabajo permite que nosotros podamos ganarnos el pan y sustentar a nuestra propia familia. El trabajo nos aleja de los vicios, de las malas juntas, nos aleja de la ociosidad, nos aleja de la pereza, y por el contrario nos mantiene atentos, nos mantiene enfocado. El trabajo afina la mente del hombre, ordena sus caminos, ordena sus pasos, le permite tener un equilibrio. Y por el contrario, cuando un hombre no trabaja estando en condiciones de hacerlo, lo que sucede es que sus pensamientos se empiezan a debilitar, su estilo de vida empieza a modificarse, empieza a tener tiempo para el ocio, y junto con el ocio aparecen los vicios, las malas juntas, las malas compañías, los malos deseos, etc. Imaginemos lo que representaría para nosotros no tener trabajo. Sería una situación angustiante, una situación preocupante, una situación en donde el hombre se siente inutilizado, se siente que ha perdido su capacidad de poder producir y de sustentar a su familia. Como vemos, los beneficios y los perjuicios que tiene el trabajar o el no trabajar son fácilmente comprensibles por cada uno de nosotros. Por supuesto que también contemplamos la situación de aquellos hombres que por alguna razón, como por ejemplo una cuestión física, se encuentran transitoria o definitivamente impedido de trabajar. Es comprensible en ese sentido, y para esas personas que no lo hagan. Es perfectamente entendible. De modo tal que sin desconocer esa realidad, decimos que Dios ha impuesto al varón, ¿sí?, el deber de trabajar, y eso también tiene asociado una serie de beneficios que lo acabamos de mencionar anteriormente. Dicho esto, vamos a exponer seguidamente
lo que sería el origen del trabajo. Y conforme a lo que venimos relatando, evidentemente el origen del trabajo es un origen que tiene que ver con nuestro propio Dios creador. Es decir, nos preguntamos, ¿quién creó el trabajo? El trabajo fue creado por Dios para el hombre. Y el primero que trabajó fue Él. Y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, que nosotros, que debemos reflejar la imagen del Dios creador, debemos imitarlo y en ese sentido debemos desarrollar nuestra capacidad laborativa porque es lo que nos corresponde realizar conforme al diseño divino. Bien, continuando con la exposición de la palabra de Dios y continuando desarrollando el tema que hemos propuesto para el día de hoy, que es el tema del trabajo, quisiéramos abordar ahora una nueva perspectiva. El trabajo es una manera a través de la cual Dios se hizo visible. El trabajo de la creación permitió que Dios, ¿sí?, se manifestara y se hiciese visible al hombre. Eso dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 20, que textualmente expresa: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Leemos más detenidamente: porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, el poder de Dios, su divinidad, que son invisibles, se han hecho claramente visibles, es decir, dejaron de ser invisibles para ser visibles, para manifestarse, desde la creación del mundo, lo que vimos anteriormente en Génesis capítulo 1, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen los hombres excusas. Es decir, este texto indica lo siguiente, que la deidad, la divinidad, su eterno poder se hacen visible a través de la obra de la creación. Es decir, que el ser humano, a través de una actitud de observación, con solo ver el funcionamiento de nuestro mundo, de la creación, de la naturaleza, del universo, y al ver su perfección, su equilibrio, hasta podríamos decir su equilibrio matemático, debería llegar a la conclusión de que existe un ser creador y que ese ser es un Dios todopoderoso y es un ser divino. Razón por la cual Dios dice que nosotros los hombres no tenemos excusas, es decir, no podemos negar la existencia de Dios, porque la creación hace visible la existencia de Dios, su poder y su divinidad. De modo tal que si Dios se hace visible a sí mismo voluntariamente a través de la creación, que es su propio trabajo, así también nosotros los hombres, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, también nos hacemos visibles a través de nuestro trabajo. En otras palabras, nuestro trabajo dice quiénes somos.
Nuestro trabajo es un reflejo de quiénes somos. Nuestro trabajo tiene nuestra impronta, tiene nuestro sello. Nuestro trabajo nos permite plasmar nuestro espíritu, plasmar todo lo que nosotros tenemos adentro. A través de nuestro trabajo, terceras personas pueden conocer cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros. Veamos un ejemplo. Si nosotros contratamos una persona para que nos realice alguna refacción en el hogar, por ejemplo, pintarnos una pared, y de pronto vemos al llegar a casa que la pared está evidentemente mal pintada, nosotros podemos advertir que el pintor contratado también ha visto el defecto en su trabajo, solamente que no lo ha subsanado y no se ha importado por corregirlo. A partir de ahí, con solo ver el trabajo, nosotros ya podemos entender cómo es esa persona. Ese ejemplo aplica para todos los ámbitos, para toda profesión, para todo oficio, para todo arte, para todo trabajo en relación de dependencia, para toda actividad comercial o empresaria. Siempre el trabajo demuestra la esencia de quien lo lleva adelante. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, relata el libro de Génesis en el capítulo 2, dice que Dios sopló en el varón aliento de vida. Es decir, que Dios colocó de su espíritu y lo depositó en el hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios sopló. Si nosotros pensamos en el acto de soplar, comprendemos fácilmente que es un acto por medio del cual nosotros los hombres sacamos aire de nuestros pulmones hacia afuera. Cuando Dios sopló, lo que hizo fue sacar de su espíritu y depositarlo sobre el hombre. Es decir, si Dios colocó de su espíritu en el género humano, y siendo Dios un Dios creador, significa que nosotros los hombres tenemos un espíritu creativo dado por Dios. Todo hombre tiene un espíritu creativo dado por Dios, donde radican sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus inclinaciones, y que la va a desarrollar a través de su trabajo. El trabajo lo que nos permite a nosotros es expresar nuestro espíritu creativo. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros dones y a partir de ahí encauzar nuestro trabajo a fin de que nuestro trabajo pueda permitir que esos dones se potencien, se desarrollen y de esa manera nosotros podamos tener satisfacción. Porque de lo contrario, si nosotros terminamos haciendo el trabajo que no nos gusta porque no está vinculado a nuestros dones, lo que vamos a experimentar al momento de trabajar es carga, fastidio, amargura, infelicidad. Y esa situación prolongada a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, lo que genera es mucha frustración. En ese sentido, se recomienda, es aconsejable poder tener conciencia de aquellos dones que Dios nos ha concedido. A partir de ahí, vamos a tratar de potenciarlo a través de nuestro trabajo. Puede suceder que en el momento actual llevemos a cabo una tarea que no se correspondan con nuestros dones. Pero bueno, es entendible porque tenemos que sustentar nuestro hogar. Pero lo que tenemos que hacer a futuro es buscar
la manera y tomar las decisiones que sean necesarias a fin de poder capacitarnos con nuestros dones y luego tratar de hacer un cambio en nuestra trayectoria laboral, direccionándonos hacia aquellos que son nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros dones. Eso es indispensable para que tengamos satisfacción en nuestra experiencia laboral de todos los días. Los hombres, como hombres adultos que somos, tenemos que hacer esa tarea para nosotros mismos, pero también para con nuestros hijos. Es decir, tenemos que prestar mucha atención a cuáles son los dones que tienen nuestros hijos, las habilidades, y poder encauzarlos a ellos hacia el pleno desarrollo de los mismos, a fin de que en su vida adulta puedan realizar un trabajo que les genere satisfacción. Como se ha dicho por ahí, y lo hemos escuchado en más de una oportunidad, el hombre que realiza el trabajo que tiene que ver con sus dones, con sus talentos, en realidad lo que hace todos los días no es ir a trabajar, sino es ir a disfrutar de aquellos dones con los cuales Dios los ha bendecido. Bien, tal como decíamos anteriormente, el trabajo es una creación de Dios. Es decir, el trabajo no fue una tarea que el hombre se inventó a sí mismo, se dio a sí mismo, sino que el trabajo es una tarea que Dios le asignó al hombre. Dice el libro de Génesis en el capítulo número 2, en el versículo número 5, en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, la tierra estaba en potencia, pero no había un hombre que la cultivara, que la trabajara, que la labrara. Faltaba el hombre, pero el trabajo estaba. Entonces, cuando Dios crea al hombre, cuando crea al varón, lo que hace precisamente es colocarlo en el huerto del Edén y asignarle esta tarea de labrar la tierra y de cuidar el huerto. Fíjense que estamos hablando en una etapa de la historia de la humanidad en donde el hombre se encontraba en el huerto del Edén y ya trabajaba. Es importante destacar esta circunstancia a fin de poder destruir en alguna manera conceptos equivocados que muchas veces anidan en la mente de las personas. ¿Qué quiero significar? Que a veces tenemos la idea equivocada de que el hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, no trabajaba y llevaba adelante una vida de ocio, lo cual es un error. La Escritura nos relata que desde el mismo momento en que Dios creó al varón, le asignó la tarea de trabajar y de cuidar el huerto. Es decir, en un estado de total comunión con Dios, en un estado de total santidad, dado que todavía no había tenido lugar el evento del pecado y de la caída del hombre, el hombre ya trabajaba. Con lo cual debemos decir lo siguiente, que el trabajo no fue la causa por la cual el hombre cometió pecado, que el trabajo no lo alejó al hombre de Dios.
Y así como sucedió con Adán, también sucede con nosotros. Nuestro trabajo no es un impedimento para tener una vida de relación íntima con Dios. Nuestro trabajo no es un impedimento para mantener una comunión fluida con Dios. Porque nosotros vemos que en el diseño original, en el huerto de Edén, el hombre vivía en santidad, en obediencia con Dios y trabajaba. Lo que sucedió después de la caída del hombre fue que el hombre continuó trabajando. No es que el trabajo apareció como consecuencia de la caída. No es que el trabajo fue un castigo que Dios le impuso al hombre por el hecho de haber pecado. No es eso correcto. La enseñanza bíblica, la escritura nos enseña que el hombre trabajaba antes de haber pecado y que después de pecar continuó haciéndolo. Solamente que ahora la tierra sería maldecida y no le daría al hombre el fruto o el producto que le daba con anterioridad, razón por la cual el hombre iba a trabajar con mayor esfuerzo y se cumpliría la expresión que Dios utilizó: con el sudor de su frente ganaría el pan. De modo tal que el trabajo no es un castigo que Dios impuso al hombre por la desobediencia, porque el castigo fue otro. El castigo fue que la tierra fue maldecida a causa o por culpa del hombre. Muchas veces sucede de que nosotros trabajamos sosegadamente y no obtenemos el resultado que necesitamos. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas veces no viene la prosperidad o el resultado que anhelamos por el hecho de que existe alguna área de nuestra vida que está desordenada o que no está alineada a la voluntad de Dios, tal como sucedió con Adán. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener una visión correcta de lo que es el trabajo que Dios le impuso al hombre. Otro aspecto que queremos indicar es el siguiente: la tarea que Dios le encomendó a Adán fue la tarea de labrar la tierra. Es decir, era una tarea de cultivar, de tener contacto con la tierra, con las plantas, con la hierba. Adán debía sembrar, debía regar, debía cuidar esa planta, debía esperar que esa planta creciera, que le diera fruto para recién poder cosecharlo y comer del mismo. Es decir, Adán, a través de este acto rudimentario como era el acto de trabajar la tierra, pudo comprender un principio bíblico conocido como el principio de la siembra y de la cosecha. Adán, a través de lo básico, de lo rudimentario, pudo comprender conceptos muy abstractos, más elevados, más espirituales. Son conceptos que tienen una profunda connotación espiritual. Adán conocía perfectamente el principio de la siembra y de la cosecha, porque Adán era un agricultor. Y así como ese primer hombre tuvo que trabajar la tierra y realizar una tarea tan rudimentaria para poder comprobar principios espirituales, así nosotros, en nuestro desarrollo personal, en nuestra vida espiritual, vamos de lo más rudimentario, de lo material, de lo tangible, hacia lo espiritual, lo abstracto, lo más elevado, lo más intangible. Eso nos permite conocer otros principios bíblicos, como es el principio de la siembra y de la cosecha. Dicho esto, debemos sembrar en nuestro trabajo a fin de poder cosechar buenos resultados. Debemos plasmar en nuestro trabajo nuestros valores y nuestras convicciones.
debemos plasmar en la tarea que realizamos cada día lo que nosotros somos, nuestra mejor versión o nuestra mejor expresión. Si estamos en relación de dependencia, debemos llegar primero, debemos trabajar todas las horas que el patrón nos paga. No debemos tomar tiempo de nuestro horario laboral para hacer tareas privadas, para ocuparnos de la ociosidad, para buscar la manera de trabajar menos. Debemos ser fieles a nuestros empleadores, debemos ser honestos, debemos ser probos, debemos buscar nuestro mejor desempeño, porque es un reflejo de lo que nosotros somos. Si sembramos eso, vamos a cosechar buenos frutos, porque en una época o una circunstancia de crisis económica o de reducción personal, por lo general lo que sucede es que las empresas se desprenden de los primeros, de los malos empleados o de los mediocres en primer lugar, tratando de conservar siempre al mejor empleado, al que es fiel, al que es comprometido con sus tareas. Además de esto, debemos decir lo siguiente, que cuando un hombre agota una responsabilidad, esa responsabilidad genera una responsabilidad mayor. El Evangelio de Jesús contiene un relato, que es el relato de los talentos, y dice que el Señor le dio a cada siervo un talento, y a aquellos que trabajaron bien su talento, le asignó más talento todavía. Es decir, aquellos que fueron fieles en lo poco, ¿sí?, fueron colocados sobre lo mucho. Es decir, la pequeña responsabilidad nos lleva a una mayor responsabilidad. Podemos ver un sinnúmero de testimonios en este sentido. Personas que han ingresado a una empresa realizando las tareas más elementales, como por ejemplo la limpieza o realizando tareas de maestranza, de ayudante o de aprendiz. Y con el paso del tiempo, a causa de su buen rendimiento, terminaron ocupando lugares de dirección, de jefatura, siendo capataces, gerentes, encargados. Es decir, plasmaron en su trabajo la mejor versión de sí mismo, y eso le permitió cosechar buenos resultados, buenos dividendos. Tengamos presente que a mayor responsabilidad laboral, mejores remuneraciones. A mayor responsabilidad, a mayor eficiencia, mayor reconocimiento de parte del patrón en términos de salarios. Es decir, lo que estamos aquí analizando son aspectos espirituales que van a traer prosperidad a la familia, quienes se van a ver beneficiados de un mejor salario que nosotros podemos obtener si plasmamos en nuestras tareas los principios espirituales que rigen el trabajo creado por Dios. Continuando con la exposición de la palabra, quisiéramos tocar a continuación un último tema que hemos denominado el principio de autoridad que rige dentro del ámbito laboral. ¿Qué queremos significar con esto? Las Escrituras nos muestran que en todo ámbito de la vida en sociedad existe una autoridad constituida a la cual nos tenemos que someter. Si analizamos la sociedad civil, vamos a encontrar distintas autoridades en relación a la cual Dios nos indica que debemos someternos y respetarlos. Por ejemplo, a los gobernantes,
a la policía, a un inspector de tránsito, si vamos en un transporte al conductor, al chofer, si estamos en el colegio, la autoridad es el maestro dentro del aula o el director. Es decir, en cada ámbito hay una autoridad establecida por Dios. En la primera célula, digamos así, de la sociedad, que es la familia, también tenemos una autoridad constituida, que son los padres, a quienes los hijos tienen el deber de honrarlo y de respetarlo y de obedecerlo. Y así sucede también en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay una autoridad llamada empleador, llamada patrón, llamada jefe, a quienes nosotros nos tenemos que sujetar, nos tenemos que colocar bajo su autoridad y hacer nuestro trabajo. Por supuesto, para lograr eso se requiere humildad, se requiere de poner el orgullo, se requiere entender, tomar conciencia de que hay alguien que imparte instrucciones y que nosotros la tenemos que recibir. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, en su primera epístola, en el capítulo número 2, versículo número 13, que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjense, acá podemos ver el principio de autoridad dentro de la sociedad civil. Es lo que nosotros hacemos. Respetamos a los gobernadores, respetamos a los magistrados, respetamos a la autoridad establecida, porque entendemos que es establecida por Dios para castigar a los malos y premiar a los buenos, es decir, para posibilitar una vida en sociedad ordenada. Pero más abajo, la Escritura va a hacer referencia a este principio de autoridad en el ámbito laboral o el ámbito del trabajo, que es el tema que pretendemos desarrollar. Dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjense las expresiones que utiliza el texto bíblico. Dice que un empleado debe estar sometido a su empleador. Cuando hablamos de sometimiento no estamos hablando de un trato degradante, humillante. Estamos hablando de un trato en donde el empleador es la autoridad y el empleado es la persona que se sujeta a esa autoridad. Y debe hacerlo en relación incluso de aquellos que son difíciles de soportar. O como decimos habitualmente en la vida cotidiana, utilizando un lenguaje menos coloquial, debemos someternos incluso en relación a aquellos empleadores que son insoportables. Puede ser el propio empleador o puede ser una persona a quien él le ha delegado autoridad, como por ejemplo el encargado, el gerente, el capataz, el líder de equipo, el líder de área, el supervisor, etc. Debemos someternos tanto a los que son buenos, a los que son afables, como también a aquellos que son difíciles de soportar. Y ahora viene a continuación una explicación de esto. Y dice el versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Es decir, si Dios nos impone este mandato de sujetarnos a ello, y a causa de esa conciencia que tenemos delante de Dios,
de someternos porque Él así nos da la instrucción y a consecuencia de ello sufrimos una injusticia o padecemos, esa experiencia que vivimos tiene aprobación delante de Dios, es decir, Dios la aprueba. En otros términos, Dios no es ajeno a todos aquellos maltratos injustos que sufrimos dentro del ámbito laboral. No es que Dios la aprueba, no es que Dios lo consiente, pero Él lo sabe y nosotros cuando nos sometemos a ese tipo de empleadores, por conciencia de Dios, sabiendo que Él nos dio la instrucción, estamos siendo aprobados de parte de Él. Ahora bien, además de ello, tenemos que entender que Dios espera que nosotros a esa situación respondamos de una determinada manera. Nosotros humanamente podríamos responder con enojos, con amenazas, con violencia, con cuestionamiento. Pero Dios en los versículos siguientes nos establece cómo debemos reaccionar y nos da un ejemplo. El ejemplo es cómo se comportó en situaciones similares nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús sufrió injusticia, padecimiento, burla, desprecio. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para nuestras vidas y trasladarla al ámbito laboral. Leamos, por ejemplo, el versículo siguiente, el versículo 20, que dice: pues, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, que ese comportamiento nuestro, dando una respuesta a la instrucción de Dios, delante de Dios es pública y Él la aprueba. Tengamos presente lo que hemos dicho en otras oportunidades. El mundo espiritual es tan real como el físico o el material, y el mundo espiritual lo ve todo. Y todo lo que nos pasa en el ámbito de trabajo o en el ámbito laboral, Dios lo ve. Y cuando nosotros padecemos esto a causa de sus instrucciones, somos aprobados delante de Él. El versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, el Señor Jesús es un ejemplo de trabajador. Él padeció en su vida muchas injusticias, pero nos dio un ejemplo para que caminemos detrás de Él, caminemos imitando sus pisadas. Tenemos que tener mucho cuidado en el ámbito laboral cuando experimentamos una experiencia negativa de este tipo, a quién prestamos atención, a qué consejos nosotros vamos a prestar atención. Porque acá la Escritura nos dice que tomemos como ejemplo al Señor Jesús y sigamos sus pisadas. Entonces vamos a actuar conforme al caminar de Dios, vamos a seguir sus pisadas. Nos habla de cómo caminaba Él en situaciones distintas. Y veamos cómo lo describe el caminar, cómo describe la Escritura el caminar de Dios, del Señor Jesús, para que lo imitemos en el ámbito laboral. El versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, que en esta situación el Señor Jesús no amenazaba, el Señor Jesús no maldecía, el Señor Jesús no hacía de sí mismo, ¿sí?, una respuesta equivocada al maltrato.
Entonces, si sufrimos maltrato en el ámbito laboral, no podemos maldecir, no podemos amenazar, sino que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, quien ante estas situaciones de total injusticia encomendaba su causa a Dios. Nosotros podemos encomendar nuestra causa a los tribunales civiles, a los tribunales de la sociedad civil, más precisamente al fuero del trabajo. Pero lo que el Señor Jesús hacía, en primer lugar, era encomendar su causa a Dios. Es decir, lo que hay que hacer en esta situación es orar a Dios para que Dios intervenga y pueda detener Él estas situaciones de injusticia. Eso no quita de que podamos buscar asesoramiento jurídico profesional, pero no es eso lo primero es encomendar nuestra causa al Señor, a nuestro Dios, tal como lo hizo el Señor Jesús. Estas experiencias, por supuesto que van a implicar un desafío, va a implicar tomar una mayor fuerza para soportarla, para atravesarla, pero con ello también nuestro carácter será procesado y nosotros podremos superar nuestra capacidad y nuestro umbral de paciencia, de dominio propio, de autogobierno, etc. Y a su debido tiempo, Dios, a quien le encomendamos nuestra causa, juzgará nuestra causa con justicia y favorablemente. Así que tengamos paz y sigamos para adelante. Dicho esto, y ya cerrando, quisiéramos destacar brevemente una serie de principios espirituales que rigen al trabajo conforme a lo que Dios creó y que de asimilarlo y cumplirlo nos va a traer bendición y prosperidad. El trabajo es una creación de Dios. El trabajo es una expresión de nuestro espíritu. El trabajo muestra quiénes somos. El trabajo nos permite comprender el principio de la siembra y de la cosecha. El trabajo nunca nos va a separar de Dios. El trabajo es una manera de reflejar nuestra comunión con Dios. Y aún cuando sometido a la autoridad laboral podamos experimentar alguna situación de maltrato o de injusticia, sepamos que aún así Dios nos ve y si lo soportamos a causa de la conciencia delante de Dios, Dios nos aprueba. Y encomendemos nuestra causa a Él, que Él es un fiel justo y no se olvida de nuestra tarea y de nuestras obras. Deseo que esta enseñanza sea de bendición, bendiga tu trabajo y a causa de tu desempeño laboral puedas obtener toda una mejor prosperidad económica y a través de ello toda tu familia se vea beneficiada. Te dejo un abrazo, nos vemos Dios mediante en el próximo encuentro y que Dios prospere las obras de tus manos.